os cuento mis próximos planes lectores. Hola, ¿qué tal estáis? Hace mucho que no hago un TBR y ya me apetecía. Durante estos meses pasados, los primeros meses del año, no se ha dado el caso de poder hacer TBR porque yo no tenía hechos TBRs y he estado un poco yendo a lo loco porque no sabía cuánto iba a poder leer. Pero ahora ya estoy más encarrilada y me apetecía volver a mis listas, a esas listas que me hacen disfrutar tanto. Así que me he hecho un TBR y quiero compartirlo con todas vosotras para que me digáis qué os parecen todos estos libros, si habéis leído alguno, y ya sabéis que fangirleemos de ellos y así me den más ganas aún de leerlos. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis apoyar mi contenido dando likes a los vídeos o suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y que en la cajetilla de información están los enlaces a todas mis redes sociales y el enlace a mi Patreon, por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a un montón de contenido exclusivo y al club de lectura. Este es mi TBR de próximas lecturas, pero tampoco sé si es justo del mes de abril. Es del mes de abril y un poco más, yo creo. Porque, como vais a ver, hay bastantes y tampoco es que vaya a ir yo con prisas. Entonces es como TBR del mes o hasta que acabe. Y después ya pues me haré mi próxima lista cuando termine todos los de esta. Vamos a empezar con lecturas conjuntas, que normalmente es lo que se marca más claramente en el mes. Y la primera es una con la que ya estoy, que ya estamos leyendo, y era la lectura conjunta de este mes del Club de Lectura del Callejón del Misterio, que es el Club de Lectura de Patreon. Estamos leyendo Penitencia de Kanae Minato, es una lectura que vamos a acabar este mes, hemos estado leyendo en 3 semanitas, estamos a punto de acabarla. Si no me falla la memoria, porque cuando estoy grabando esto todavía estamos leyendo. A mí me encanta Kanae Minato, me encanta por la otra novela que leí, que es la otra que está traducida en español, también publicada por Nocturna, que es Confesiones, y tenía muchas ganas de leer esta, y pues por lo visto todas las chicas del club también, porque salió en las votaciones. Y ya que os estoy hablando de las votaciones del club de lectura, os cuento cuál va a ser la próxima lectura del club, que aunque es un libro que yo ya he leído y no voy a estar leyendo, voy a estar comentando con todas las chicas y me apetece un montón porque creo que es un libro súper divertido de comentar. Y es que la próxima lectura del club de lectura de Patreon va a ser Finlay Donovan, una escritora de muerte, que sabéis que a mí me encanta, adoro este libro, me lo pasé genial leyéndolo y creo que eso, que es un libro genial para lectura conjunta porque es muy divertido de compartir. Así que pues si os interesan estas lecturas ya sabéis que el acceso tiene que ser a través de Patreon, que en la cajetilla tenéis el enlace. Pero ya que estoy hablando de lecturas conjuntas, os voy a recordar también otros grupos de lectura que hay, que en este caso no son a través de Patreon, sino que son grupos abiertos, gratuitos, porque son grupos de lecturas de sagas que están ya comenzadas, pero a lo mejor os interesa para uniros o para poneros al día y después uniros. Uno de ellos es el de la saga True Blood de Charlaine Harris, que sabéis que me encanta, es una de mis autoras favoritas, y la verdad es que en este vamos ya un poquito adelantados. Estamos con De muerto en peor, que es más o menos la mitad de la saga, y este por supuesto pues también es lectura de este mes, ya estamos leyendo, así que lo vamos a terminar seguramente en la primera quincena, si no me falla la memoria de calendarios. Pero bueno, aquí está también entre mi TBR y yo ya me lo estoy gozando con la primera meta, que es en la que estamos cuando estoy grabando esto. Entiendo que esto puede ser menos interesante porque vamos muy avanzadas en la saga, pero tenemos otros 2 grupos de saga, uno de ellos de Anne Perry, que estamos leyendo la saga de Thomas Pitt, y vamos por el 5º libro. Son libros muy cortitos que se leen súper rápido y vamos más lentas, no leemos un libro al mes, ¿vale? Pasa más tiempo. Así que si queréis poneros al día, pues ese grupo está abierto, en cualquier momento me podéis pedir entrar y sin ningún problema uniros al libro en el que estemos. Y ya lo último que os recuerdo es que también tengo un grupo de lectura para leer los libros de Agatha Racing, por orden según se van publicando en las nuevas ediciones de Salamandra. Os recuerdo que ahora mismo vamos por el número 5 y que en verano se publicará el número 6, así que lo leeremos también cuando se publique en este grupo. En conclusión, si queréis uniros al club de lectura del Callejón del Misterio, lo tenéis que hacer a través de Patreon, en la cajetilla está el enlace. La próxima lectura disponible va a ser esta, Finlay Donovan, y después las lecturas que se van haciendo se votan democráticamente en el club. Y por otro lado tenemos 3 grupos de lectura de sagas que están abiertos y son gratuitos para cualquiera que se quiera unir, que es uno el de True Blood de Charlaine Harris, otro el de Anne Perry de la saga de Thomas Pitt y el tercero de Agatha Racing. Y ahora ya pues cierro el tema lecturas conjuntas, que quería aprovechar para hacer un resumen por si alguien estaba interesado y siempre la información está un poco confusa.
Por Instagram tenéis la información siempre mucho más al día y yo lo voy recordando todo, pero por aquí lo hago poco, perdonadme, pero bueno, de vez en cuando yo os pongo al día. Y ahora ya vamos a seguir con mis siguientes planes lectores, que ya en general pues no son lecturas conjuntas, como mucho alguna con alguna amiga. Bueno, tengo algunas que en realidad las llevo pendientes un poco porque entraban en mis planes de los meses anteriores, pero no me dio tiempo y tampoco os lo compartí, así que no pasa nada, han pasado a mis planes lectores de este mes. Por un lado tenemos este libro que llevo bastante con él en las estanterías, que se llama Espíritus Inquietos y me apetece un montón. Está ambientado en Escocia y es de Bonnie McBaird y es una aventura de Sherlock Holmes, así que ya imagináis por qué me llamaba tanto. Yo lo pillé en una oferta, creo que estaba por 5 euros o una cosa así. Es una segunda parte, hay un libro anterior de esta misma como colección que también está muy baratito por ahí si lo queréis mirar. Pero bueno, yo tengo este y me lo voy a leer sin importarme mucho el orden. Empieza en Londres en diciembre de 1889, pero luego nos dice: la hermosa escocesa isla Maclaren se presenta ante Sherlock Holmes con un caso de secuestro, fantasmas y dinamita en las Highlands. Pese a su interés aparente y para sorpresa de Watson, la rechaza en favor de una misión política para Mycroft en el sur de Francia. Y ya, pues no os leo más, pero pronto estaré contándoos qué me parece este libro. Otro de esos que yo tenía intención de leerme el mes pasado, pero no me dio tiempo de ninguna de las formas, es una novedad que sabéis que me muero por leer, pero la vida se me está interponiendo. El Café de las Leyendas no puede pasar este mes sin que yo la haya leído ya para poder hablaros de ella, para poder recomendarla. Sé que ya todas las personas que la están leyendo la están recomendando, pero yo quiero unirme, yo quiero ser una más. Y anda que no he fangirleado yo con esta publicación. Bueno, pues aquí sigue, no puede ser. Es de Travis Baldree, ya lo sabéis, y sabéis que entra dentro de este nuevo género que se está moviendo, que es el cozy fantasy. La bárbara Orcavid está lista para colgar su espada y lanzarse a una misión más pacífica: abrir una cafetería. Pero su pasado parece perseguirla. Por aquí tenemos otro que voy arrastrando y este sí que sí tiene que caer de los siguientes porque forma parte de mi reto del TBR a ciegas. Sabéis que yo grabé un vídeo que os voy a dejar en la cajetilla por si acaso no lo habéis visto, con un reto personal en el que me iba a ir haciendo un TBR a ciegas. ¿Qué quiere decir eso? Pues cogí un montón de libros, los envolví para yo no recordar qué libros había ahí, puse papelitos y según me leo uno, saco un papelito y abro otro libro que pues es de mis siguientes lecturas. ¿Voy bien con este reto? No, pero no pasa nada porque yo sabía que mi primer trimestre del año iba a ser un poco difícil, no iba a tener mucho tiempo, pero que a partir de ahora era cuando yo me iba a poner a tope con este reto para sacar esos 20 pendientes que yo metí en el reto del TBR a ciegas. Bueno, el que ahora mismo tengo pendiente es el último que desenvolví, el último que me tocó, que era este, Sin alma, de Gail Carriger. Tengo muchas ganas, además me encantó que me saliera porque es un libro que llevo mucho tiempo queriendo leer, está en mis estanterías y se me acumulaba. Lo leeré muy pronto porque tengo intención de abrir otro paquetito para el mes que viene. Alexia Tarabotti debe desenvolverse bajo muchas y variadas tribulaciones sociales. En primer lugar, no tiene alma. En segundo, es una soltera cuyo padre es italiano y además está muerto. Y en tercer lugar, ha sido groseramente atacada por un vampiro sin ningún respeto por la etiqueta social. ¿Qué puede esperarse de todo esto? El siguiente que quiero leer es el segundo de esta colección maravillosa de Maisie Dobbs, que es Tres plumas blancas. Ya sabéis que es la colección escrita por Jacqueline Winsper y que nos la está trayendo la editorial Maeva. A mí el primero me gustó muchísimo, tenemos ya este que es el segundo y tenemos también el tercero de la colección y yo tengo muchas ganas de continuar con ella, así que espero que no pase de este mes que yo me lea este segundo y con un poco de suerte el mes que viene me leeré el tercero, pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Un nuevo caso para Maisie Dobbs, una detective con intuición. En la primavera de 1930, Maisie recibe un encargo de Joseph Wade, un hombre rico hecho a sí mismo para que encuentre a su hija Charlotte, una heredera fugitiva. Lo que parece un caso sencillo se vuelve más complejo cuando hallan el cuerpo sin vida de una amiga de Charlotte fallecida en extrañas circunstancias. Otra vez, Maisie tiene que hacer uso de su intuición para descubrir los entresijos de este caso. Manteniéndonos en los libros de misterio, tengo muchas ganas de la siguiente lectura, que es una súper novedad que me muero por leer, que es esta, La camarera de Nita Prose. Igual ya estoy en ello cuando estéis viendo este vídeo o incluso me la he acabado si nos ha enganchado mucho. Es un thriller que tanto fuera como aquí desde que ha llegado la traducción todo el mundo está poniendo muy bien o al menos como muy entretenido, así que a ver qué nos depara. Un cadáver sobre la cama. Esta vez no será tan fácil dejarlo todo impoluto. Bienvenidos al Regency Grand Hotel, donde nada es lo que parece.
Molly es una joven camarera en un hotel de lujo. Es tímida y torpe en el trato social. Es también aplicada, comprometida, profesional, una perfeccionista. En su trabajo, mulle almohadones y arregla los desastres que ocasionan los huéspedes barriendo sus secretos. Es solo una camarera y nadie repara en ella. Pero un asombroso hallazgo en una de las suites hace que su vida dé un vuelco y la obliga a convertirse en detective para limpiar su propio nombre o a adentrarse en un mundo que va más allá de lo aparente. Sabéis que es la novela que ganó el año pasado los premios de Goodreads, así que tengo muchísima curiosidad. Y venga, hemos dicho misterio, me voy a mantener aquí y ya os cuento qué otros 2 libros del género me quiero leer durante este próximo mes. Por un lado, vamos a una clásica y es que quiero retomar a Agatha Christie con Miss Marple y me voy a leer Muerte en la Vicaría, un título de estos que yo me leí hace muchísimos años y que ya es hora de releer. Este es el primer título de la colección de Miss Marple y espero muy pronto estaros hablando de él. El cuerpo sin vida del coronel retirado Lucius Protheroe aparece en el despacho del vicario de St. Mary Mead, un pequeño y tranquilo pueblo de la campiña inglesa. La esposa de Lucius y su joven amante confiesan el asesinato. Sin embargo, su vecina Miss Marple, una anciana con un profundo conocimiento de la naturaleza humana y una agudísima intuición, descarta inmediatamente su culpabilidad. Y de una clásica y un libro que llevo en mis estanterías bastante tiempo, pasamos a una novedad que acaba de llegar a mi colección y es uno de estos cozies que acaba de sacar Alma, que obviamente me los quiero leer ya de ya, y voy a empezar por este. Unas galletas de muerte de Joanne Fluke. Es el primero de la colección de misterios de Hannah Swensen y por aquí nos cuentan que Hannah está ocupada intentando esquivar los intentos de su madre por casarla mientras dirige la panadería más popular de Lake Eden. Pero cuando encuentran muerto a Ron, el repartidor de periódicos, en la parte trasera de su panadería, su vida ya no puede ir a peor. Decidida a no dejar que aquello afecte a la reputación de sus famosas galletas, se propone descubrir al asesino, pero si no anda con cuidado, su dulce vida podría amargarse. Pasamos a un libro de romántica que me quiero leer este mes, que es este de aquí, de Contraluz Editorial. Lo tengo también desde hace un tiempillo, casi desde que se publicó. Se llama Boda a prueba y es de Annette Christie. Si quieren su felices para siempre, tendrán que sobrevivir hasta mañana. En esta deliciosa comedia romántica, unos novios suspenden su boda después del desastroso ensayo del banquete nupcial, y a la mañana siguiente despiertan atrapados en un bucle temporal, juntos. El siguiente que estaré leyendo durante el mes de abril forma parte del reto de leyendo los libros favoritos de 2022 de otros booktubers, que sabéis que lo estoy haciendo con Laia, de quien te lo ha dicho, que vamos leyendo un libro al mes y que después hacemos un directo comentándolo juntas en Instagram, así que si os interesa tenéis que seguirnos en Instagram. En cualquier caso, os dejo el planteamiento del reto, el vídeo en el que os explicaba el reto en la cajetilla, por si acaso os lo perdisteis y que sepáis de qué estoy hablando. Pero bueno, en abril nos toca Vera, de Elizabeth von Arnim. Yo tengo esta edición de Trotalibros y es un libro que a mí me llama mucho la atención porque se dice, se comenta, se rumorea que es el predecesor de Rebeca de Daphne du Maurier. Veremos a ver cuándo lo lea, pero estoy deseando leerlo, saberlo, compararlo y poder comentarlo. La joven e inocente Lucy Entwistle acaba de perder a su padre, hasta el momento su única compañía, cuando conoce por casualidad al viudo Everard Wemyss. Maduro, atento y caballeroso, Wemyss la protege y la guía como solía hacerlo su padre. Cuando pasados unos días le pide matrimonio, Lucy, confundida y desamparada, acepta. Sin embargo, una sombra creciente empaña su felicidad, el fantasma de Vera, la primera esposa de Wemyss, que falleció en extrañas circunstancias. Bueno, cualquiera que haya leído Rebeca entiende por qué se dice que están relacionados y que es su predecesor. En cualquier caso, se supone que esta historia está inspirada en la propia vida de la autora, así que veremos. En cualquier caso, yo sabiendo por dónde van los tiros, estoy segura de que va a ser un libro que voy a sufrir un poco, pero va a ser súper interesante comentar con Laia y con todas vosotras. Y ahora ya os comento 2 bonus que no sé si van a formar parte realmente de mis lecturas, pero bueno, ahí están. Por un lado tenemos Forastera, de Diana Gabaldón, que es un libro que, bueno, pues para las que me seguís desde hace tiempo y las chicas de Patreon saben que estoy en continuo conflicto con este libro, que nunca sé si leérmelo, si no leérmelo. He empezado el libro, he empezado la serie, no he seguido con ninguno, pero bueno, ahora mismo aquí está y aunque os lo enseño en físico, en realidad yo lo que estoy haciendo es escuchármelo en audiolibro. E igual esta vez es la definitiva, no lo sé, pero en cualquier caso me han prestado el libro para que yo pueda ir guiándome o si en algún momento decido dar un parón al audiolibro y seguir un poquito leyendo o aunque sea para enseñároslo si es que sigo escuchándolo. Me he escuchado el primer capítulo, yo he puesto el marcapáginas un poco para motivarme, pero no las tengo todavía todas conmigo de ir a continuar con él, la verdad. Puede ser que siga con él, puede ser que lo abandone y vea la serie, puede ser que no haga ninguna de las dos cosas.
No lo sé, chicas. Siento que llego tarde a esto, siento que son un tochazo y siento que se interpone realmente en mis planes lectores porque no era una cosa que yo pensara hacer y es demasiado largo. Así que os iré contando cómo va. Y por ultimísimo, os incluyo un libro que no está realmente en mi lista escrita de mi siguiente TBR, pero que me gustaría añadirlo si voy viendo que me da tiempo. ¿Por qué? Porque es un libro que tengo muchas ganas, es un libro que me compré cuando se publicó y es un libro del que ya se está publicando su segunda parte. Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. Este mes de abril se publica su segunda parte, El crimen de la habitación 12, y a mí me da mucho pesar no estar al día, porque creo que me va a encantar. Así que voy a hacer un esfuerzo por intentar meterlo en el TBR, aunque se me haga un poco duro porque además no es fino. Está también en audiolibro disponible y yo barajé la opción de escucharlo, pero creo que es un libro que, por la forma en la que está escrito, por su estructura, voy a disfrutar más leyéndole, así que voy a intentarlo. ¿Te atreves a entrar en este rompecabezas literario? Susan Rayland ha sido durante años la editora del excéntrico escritor superventas Alan Conway. Los lectores adoran al protagonista de su serie más famosa, el detective Atticus Poon, que se dedica a resolver crímenes en la década de los 50 por pueblecitos ingleses aparentemente tranquilos. Sin embargo, la última novela que ha entregado Conway y a la que le faltan los últimos capítulos no es como las demás y está a punto de cambiar la vida de Susan. Aunque en la narración hay cadáveres y una interesante lista de sospechosos, entre las páginas del manuscrito se esconde otra historia, una trama que se entrelaza con la vida real en la que los celos, las envidias, las ambiciones despiadadas y los asesinatos superan con creces la ficción. Y es un libro muy interesante por cómo está escrito, como os decía, porque está incluido tanto el libro que existe en la ficción, que se supone que ha escrito ese personaje, ese escritor que ha fallecido, como un hilo que es la historia que se supone real de esa editora que está corrigiendo el libro. Y está dividido el libro entre una cosa y otra. De hecho, tiene distinta tipografía y todo. Así que me parece muy interesante y por eso os decía que aunque esté disponible en audiolibro, a mí me apetece más verlo y leerlo de su edición impresa. Y hasta aquí mis planes lectores del próximo mes. No sé qué os ha parecido, como siempre hay muchos libros, pero yo creo que voy a poder, espero poder, porque todos me apetecen mucho. Y no solo es que me apetezcan mucho estos, sino que estos tenían que ir saliendo de mis pendientes porque llevan más tiempo aquí, pero es que el siguiente TBR va a ser muy fuerte, porque tengo muchos libros esperando a ser leídos, muchos pendientes esperando, que me emocionan en extremo, porque si habéis ido viendo mis book hauls, seguro que por aquí echáis en falta muchas novedades y muchos libros que han ido llegando que sabéis que me muero por leer. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito, espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!